Saludos y bienvenidos a la sección de ángulos y sus medidas. El objetivo de este video es clasificar un conjunto de ángulos dados. Vamos a ver algunos ejemplos de ángulos según sus medidas. Ángulo nulo, debemos recordar que es el ángulo cual mide 0 grados. A continuación, para ver más ejemplos, vamos a tener que asociar qué ángulo corresponde de acuerdo a su definición. Entonces, vemos ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Y del lado derecho están algunos ejemplos. Entonces, debemos recordar que ángulo agudo es aquel que su ángulo o su medida es menor que 90 grados. Menor que 90 grados, mayor que 0 grados. Entonces, esto de aquí deberíamos unirlo por acá. Ángulo agudo se hace referencia con la primera. Ángulo recto. Ángulo recto es aquel que mide o su medida es de 90 grados. Exactamente 90 grados. Por lo tanto, ángulo recto deberíamos relacionarlo con lo que está por acá. Finalmente, el ángulo obtuso, o un ejemplo de ángulo obtuso se observa en la imagen que es la imagen que está en medio. Como se puede observar, bueno, aquí estaríamos uniendo de manera correcta los tres tipos de ángulos convexos que hay. Agudo, menor de 90 grados. Recto, exactamente 90 grados. Ángulo obtuso, mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Continuando, tenemos ejemplos de ángulos llanos, cóncavos, completo. Debemos recordar entonces que el ángulo llano es aquel que mide 180 grados, por lo cual el ángulo llano deberíamos representarlo de esta manera, o unirlo de esta manera. Ángulo llano es el que mide exactamente 180 grados. Luego el ángulo cóncavo, el ángulo completo. El ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180 grados, pero a su vez menos de 360. Entonces, de acuerdo con esta definición, el ángulo cóncavo debería ser la primera imagen. Y para concluir, el ángulo completo. El ángulo completo es aquel que tiene su medida de 360 grados. Continuamos entonces. Más ejemplos, más. Ángulos según su posición. Tenemos los coterminales consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Coterminales, debemos recordar que su lado inicial y su lado final coinciden. En este caso, la imagen que sigue la definición es justamente la última, donde tenemos el vértice, tenemos los ángulos alfa y teta, y omega, perdón. Estos ángulos son coterminales. Luego tenemos los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos, donde termina uno, empieza el otro. Entonces, sería la imagen tercera. Continuamos con los ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Tenemos el ejemplo en la parte de arriba. Tenemos un vértice aquí. En este caso, los ángulos que se señalan en esta imagen son opuestos por el vértice. Y de esta manera lo podemos observar. Entonces, lo que nos faltaría son los ángulos adyacentes, que están en este caso, según su posición. Ángulos según su posición. Continuando, ángulos según su suma. Si los ángulos suman 90 grados, van a ser ángulos complementarios. En el caso
de la imagen sería la imagen de abajo. Ángulos complementarios son los que suman 90 grados, mientras que los ángulos suplementarios son aquellos cuales sumando van a dar 180 grados. Ejemplos de ángulos complementarios: 10 grados y 80 grados. 25 grados. ¿Cuál sería su ángulo complementario? 90 menos 25, es decir, 65. 40 y 50 son ángulos complementarios. En cambio, los ángulos suplementarios suman entre ellos 180. Si un ángulo es 20, su ángulo suplementario va a ser 160. Si un ángulo es, por ejemplo, si alfa fuera 20 grados, el suplementario sería 160 grados. Por otro lado, vamos a ver el ejemplo de abajo. Si el ángulo alfa mide 20 grados, entonces su ángulo complementario sería 70 grados. Y así se pueden plantear algunos ejemplos de ángulos complementarios y de los ángulos suplementarios. Muchas gracias. Nos veremos en un próximo video.